Y esa es una llamada de atención, como sabemos, en cualquier lugar en el que nos quieran ayudar, en una clínica, no sé, de AA, que quieren ayudarle a una persona a curarse de su adicción. Si el paciente no se doblega y no reconoce su error, jamás va a ser curado, no hay manera. Él mismo no se va a querer curar. Y el shofar nos enseña que debemos tener la humildad de saber agachar la cabeza y reconocer los reproches que nos dan, y saber reconocer que no somos perfectos, que también tenemos errores, y eso es lo que provoca que nuestros sonidos, posteriormente, el crecimiento. Rabino, yo ya acepté mis errores, ya la regué, ya me hice pelotas. Entonces, primero, bueno, lo de Rosh Hashanah se celebra el año o la cabeza del año. Claro. Quiere decir que uno tiene que ir a la vanguardia, adelante. Ahí voy bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya escucharon. 10. Luego, que el mismo lenguaje hebreo está lleno de símbolos, de interpretaciones, de imágenes y de números. Claro, definitivamente. El lenguaje hebreo, incluso cada una de las letras del idioma hebreo tienen un valor numérico también. Y entonces ahorita lo que estamos asistiendo es toda una simbología de interpretación y de convivencia y de reconocimiento de los errores. Definitivamente, ese es uno de los mensajes más importantes de Rosh Hashanah. Ser mejores este año que viene, y para eso se necesita una planeación. Como cualquier negocio necesita una planeación, igualmente la vida de una persona también necesita una planeación para que podamos salir adelante. O sea que voy bien. Perfecto. Bueno, ya me siento. Ya le vamos a poner asistencia y 10. Muy bien. Pues, bueno, el buen maestro es el que tiene buenos alumnos, y precisamente esa es la idea. La idea es precisamente simbolizarnos que debemos de ser mejores, que debemos crecer espiritualmente, y por eso el shofar empieza con un hoyo pequeño y termina con un hoyo grande, porque cualquier acción que la persona realiza, aunque sea una acción pequeña, en aras de cambiar, de mejorar, de ser una mejor persona, posteriormente lo va a ir llevando muy lejos y después va a ser algo grande. Un árbol puede empezar a crecer un poquito torcido. Yo me acuerdo ahí donde jugábamos fútbol cuando era chiquito, hace muchos años. Habían algunos árboles que les ponían un palo de escoba para que se enderecen. Y yo decía, bueno, ¿qué más da? Era un niño. ¿Qué más da si el árbol está derecho o está de lado? Pues igual da lo mismo, igual acá no decora para nada. Pero ¿cuál es la realidad? Todos sabemos que si el árbol sigue creciendo, posteriormente no va a ser una torcedura pequeña, sino que el árbol va a crecer completamente torcido y ya no va a haber manera de enderezarlo. El día de Rosh Hashanah nos enseña que las acciones que realizamos son una bola de nieve. Empiezan siendo pequeñas. La persona empieza haciendo cambios pequeños en su vida, pero esos cambios pequeños, a fin de cuentas, hacen una gran diferencia. Y la diferencia puede ser estratosférica solamente con cambiar algo pequeño. Y eso es el día de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah es el día en el que el árbol se siembra. Nuestro año lo estamos poniendo debajo de la tierra como una semilla, nuestros proyectos, nuestras ideas. Y el día de Rosh Hashanah también rezamos para que este árbol crezca derecho. Ese es uno de los mensajes del shofar, uno de los mensajes del día de Rosh Hashanah, entre varios que hay. Igualmente sabemos que nuestras acciones, las acciones del ser humano acá en la tierra, a veces parecen insignificantes. Bueno, ¿y qué más da si fui honesto? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que cuando me dieron de más algún dinero en la tienda, en el banco, fui y lo regresé.
tal vez solamente la cajera o los que estaban allá alrededor. Nadie me vio. Mentira. Una acción pequeña acá en la tierra es vista por toda la corte celestial, por todas las personas que están en el cielo, están viendo y supervisando cada una de las acciones que hace cada una de las personas. Y en la antigüedad era difícil de creer esto. ¿Cómo Dios le va a hacer? Muchas personas se preguntaban, para controlar todo su mundo. Dios lo hizo y lo dejó al caminar. Así muchas personas piensan. Pero hoy en día, con los avances de la tecnología, que ya conocemos, que hay cámaras en todos lados, que hay reconocimientos en la voz cuando una persona habla por teléfono. Hoy en día sabemos que existen los satélites, sabemos que las ondas de la voz pueden viajar de un lugar al otro del mundo en cuestión, menos de segundos. Y hoy en día que sabemos todo eso, ya no es nada difícil darnos cuenta y poder asimilar y creer en la idea de que Dios nos está supervisando a cada momento. Créanme, la tecnología ya en el cielo está todavía más avanzada, son más vanguardistas aún. Ahí ya tienen más memorias, más gigabytes, terabytes, tienen sistemas mucho más inteligentes. Y ese es el mensaje de Rosh Hashanah, que Dios, cada una de las acciones pequeñas, tanto buenas como malas, las está viendo. Y aquí parece un acto pequeño, simplemente le di una moneda a una persona necesitada, simplemente me controlé y no le levanté la voz a aquel que me ofendió. Y créanme, eso es algo muy, muy difícil. Y es algo que todos los días sucede. Hoy mismo, y ahí está Vicente, que está de testigo, que íbamos en el metro, y como verán, el metro estaba completamente saturado para llegar acá, y entre las personas estábamos todos apretados, y una de las personas que estaba paradito en la entrada, y quería salir en la siguiente estación, y estaba ahí tratando de metérsele a toda la gente para poder salir en la estación que le tocaba. Pero un hombre le puso la mano y le dice: ¡Ey, espérate! ¿Qué onda? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Dice: no, pues voy a salir. Pues todavía no te toca la estación, ¿qué no ves? No, pero ya voy a bajar en esta próxima estación. No, pero pues si todavía, ¿para qué te andas aventando? Pues espérate, pues ten paciencia. Y entonces el otro, pues obviamente, que no se quedó callado, y le empezó a contestar. Y entonces, no les puedo platicar todo lo que se dijeron, porque yo no digo groserías, pero estaban muy cerca de agarrarse a golpes, y yo dije, bueno, a ver a quién defiendo, si no ya no llego para acá. Pero realmente, créanme, que una de las cosas más difíciles de la vida es saber controlar a la bestia, al animal que llevamos dentro. Porque así como las partes positivas de los animales las tiene nuestro cuerpo, también los deseos, los placeres, la lujuria, deseos de robar, deseos de golpear al compañero, si no es que incluso cosas peores, deseos de recibir honores. ¿Cómo? A mí me va a empezar a decir que yo soy un tal por cual enfrente de todas estas personas en el metro que ni conozco y no las voy a volver a ver. Pero a mí no me dice eso, porque yo soy. Ese es el orgullo. Todas esas cualidades negativas que se llaman cualidades, porque las cualidades pueden ser cualidades positivas o negativas. El orgullo es bueno cuando la persona se siente orgulloso por las cosas buenas que hace, eso es positivo. Pero eso no contradice el concepto de la humildad. La humildad es negativa en algunas cosas también. ¿Qué pasa si una persona es humilde y a causa de su humildad
se burlan de él cuando hace cosas buenas y entonces lo ridiculizan enfrente de la gente. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo a la gente? La persona que hace cosas buenas es ridiculizada. Esa cosa. Y por lo tanto las demás personas van a aprender o van a meterse a su mente un mensaje de que ser bueno es malo. En esos momentos, ¿cómo debe actuar la persona? Debe de estar orgulloso de las cosas buenas que hace. Debe de elevar su espíritu y saber defender sus valores. Un rabino importante siempre decía: cada vez que salgo a la calle, llevo conmigo 2 bolsas. En una bolsa llevo la humildad y en otra bolsa llevo el orgullo. Y lo más sabio es saber cuándo sacar cada una de las 2. La persona debe saber también cuándo debe de tener orgullo, cuándo debe de sentirse orgulloso por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, obviamente sin ponerse encima de los demás, porque precisamente ese es el concepto que aprendemos de Adán, que todos somos iguales, que todos tenemos una parte de Dios en nuestro interior. Y ese concepto es algo muy importante, es algo que debemos de ir cambiando todas las personas, porque no existe nadie que haya alcanzado el nivel espiritual más alto. En lo material existen los límites. De hecho, por eso la materia se define por el número 6. El número 6 es el número que define a la materia, porque es toda materia tiene 6 lados. Arriba, abajo y los 4 puntos cardinales, pero el 7 es el número de lo espiritual. La materia tiene límites, toda materia tiene limitaciones, tiene un tiempo de vida, ocupa un espacio y por lo tanto el espacio es limitado. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior el espíritu, y nuestro espíritu no tiene límites, es ilimitado. Por lo cual podemos siempre seguir creciendo, siempre seguir mejorando, y no existe nadie que alcance el nivel espiritual más alto, porque arriba de ese hay otro más, y otro más, y otro más, y no existen los límites. Y así como no existen los límites de manera positiva, también a lo que las personas que su espíritu lo utilizan para cosas malas pueden llevarlo muy lejos. Un animal puede devorar a las personas que hay a su alrededor. Un león que se escapa del zoológico, pues se va a comer a 2 o 3 personas, va a dañar y a herir a otras 8 o 10, pero a fin de cuentas se va a cansar y va a estar como lo vemos siempre en el zoológico, allí acostado, tomando el sol y rascándose la panza. En cambio, el ser humano, con una sola palabra, puede destruir a millones de personas. Solamente imagínense un general que dice: suelten la bomba. Ya con eso, ¿a cuántas personas no destruyó? Y a veces no es materialmente, sino espiritualmente. Cuando un padre o un maestro agarra al hijo y le dice: eres un tonto, nunca vas a cambiar, nunca vas a ser mejor, naciste para ser un fracasado. ¿Qué fue lo que hizo? Le destruyó la vida. Hay una frase muy sabia en árabe que dice: Saif el Hadid binsa, Saif el San ma binsa. ¿Qué significa la frase? Yo tampoco sabía, pero agarré un diccionario, obviamente con fonética en árabe, porque tampoco sé leer árabe. Y cuando agarré el diccionario, leí la interpretación. Saif, una espada; el hadid, de acero filoso; pinza, sana, es decir, si me hieres con el acero de una espada filosa, algún día sanaré. Saif el san, pero si me hieres con la espada de la lengua, ma pinza, no voy a sanar jamás. A veces las heridas espirituales que podemos llegar a ocasionar por medio de la palabra, por medio de nuestra lengua, penetran más profundo y son más difíciles de curar.
Y realmente, por eso, precisamente, nosotros cada año tratamos de hacer cierta simbología para recordar que debemos de comportarnos bien con las personas, que debemos de ser mejores en el ámbito espiritual, que debemos desarrollar nuestra mente y nuestro corazón para ayudar a las personas. Y eso simboliza el shofar, eso simboliza la manzana con miel. La manzana es una manzana, no una naranja, no una pera, no un durazno, porque la manzana tiene cabalísticamente muchos significados, principalmente que es redonda. Y redondo significa que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y si alguna persona ahorita está abajo, tenemos que ponernos en su lugar, porque tal vez algún día estemos en su lugar. Y si una persona ahorita tiene la oportunidad de ayudarles a los demás, ayudarles ya sea con dinero, ya sea con cosas, ya sea más que nada con acciones, con palabras, con consejos, esas también son maneras de ayudar a la gente. Y si lo puedes hacer, hazlo ahorita, porque cada una de tus acciones, a fin de cuentas, regresan hacia ti. Como dijo el sabio rey, el rey Salomón, Shelach et lachmecha lamayim, envía tu pan hacia el agua, kiberrobi amim, porque a final de cuentas, después de muchos días regresará. Es decir, manda lo bueno que tienes hacia los demás, a fin de cuentas va a regresar también hacia ti. Y no nada más, no necesariamente es dinero, sino que es más valioso lo que podemos regalarle al espíritu que aquello que le podamos dar físicamente a una persona. En nuestra religión hay un precepto muy importante de la caridad, que de hecho es uno de los preceptos que está más veces mencionado en la Biblia, en la Torá. Y cuando se habla acerca del concepto de la caridad, que se habla tantas veces en la Torá, se nos habla no nada más de dar dinero, sino que aquella persona que da dinero a los demás será bendecido con una cantidad de bendiciones, pero aquel que además de darle dinero, le da cariño o le dice una palabra de aliento, será bendecido con más bendiciones todavía. Es decir, 7 bendiciones se lleva la persona de Dios solamente por haberse apiadado de sus criaturas, por haber hecho caridad con alguien, monetaria, física. Pero cuando la persona le da un buen consejo, le da una palmadita en la espalda o le dice una palabra que lo levante espiritualmente, bendecido con 13 bendiciones. Y así lo menciona el Talmud, y la Biblia habla mucho acerca de la importancia de ayudar al espíritu de las personas y no nada más al físico. De hecho, incluso relata el Talmud una historia con un hijo, porque hay un precepto de respetar a los padres también en la Torá, y habla acerca de un hijo que recibía, es decir, se consideraba un hijo malo, a pesar de que alimentaba a su padre, anciano que ya no podía trabajar, lo alimentaba con los mejores manjares. Le daba pavo, le daba salmón, caviar, no sé qué clase de alimentos costosos habían en aquel entonces. Y por otro lado, y se consideraba una persona terrible, malvada, y por otro lado, una persona que a su papá solamente le daba trigo sin moler. En la antigüedad era muy difícil moler el trigo. Se lo daba sin moler, le decía, muélete tu trigo, y esa persona se consideraba una persona buena. Y cuenta la historia del Talmud que este hombre rico tenía mucho dinero y agarraba las mejores comidas, se las mandaba a su padre y le decía, ya trágate esto, deja de estar molestando. Y por otro lado, un hijo que agarraba a su papá y le daba trigo y le decía, a ver, déjame, lo muelo para ti. En eso llega una carta del rey que decía
era para el papá, que decía que se tenía que presentar al servicio militar. Y entonces el hombre le dice: papá, tú muele el trigo, yo voy en tu lugar a la guerra, al servicio militar. Esa persona le dio menos a su papá físicamente, y a pesar de todo, ¿qué clase de padres querríamos ser? Seguramente, y sin dudarlo, nos gustaría, es decir, lo correcto y lo que realmente nos haría felices es tener un hijo no rico, sino bueno, de buen corazón, que nos quiera, que nos respete. Mejor que tener un hijo que tenga mucho dinero y nos lleve a pasear una gira en barco por todo el mundo una vez al año, pero que nos trate mal. Realmente las personas, lo que más vale en la vida, no digo que no sea valioso lo material, debe haber una armonía entre lo material y entre lo espiritual, pero lo más valioso siempre es el espíritu es lo que levanta la materia, el espíritu, la alegría, como el rey Salomón en una ocasión, y ya voy a terminar porque ya antes de que se me duerman, es que me lavé los dientes con el cepillo de mi esposa. El rey Salomón en una ocasión se hacía pasar por un civil y la gente no lo reconocía. Llegó a una casa de ricos y llegó a una casa de pobres a comer. En la casa de ricos, el rico lo reconoció como el rey Salomón y entonces trajo una fiesta, músicos, los mejores manjares, pero lo único que hacía el rico era contarle: Rey Salomón, la economía, los problemas, el petróleo, la crisis, la Coca-Cola está muy cara, el gas, la luz, las papas fritas, está todo muy mal. Y entonces, y el otro, la persona humilde lo invitó y no le pudo servir una cena de gala como la que el rey Salomón estaba acostumbrado a comer. Y dice que comió comida humilde, tortillas, frijoles, y cosas no muy caras, alimentos no muy caros. Sin embargo, el pobre, cuando lo vio al rey Salomón, se puso a bailarle, a cantarle, lo atendía. Y entonces, cuando salió de los dos lugares, dijo el rey Salomón: el lugar en el que más disfruté fue en la casa del pobre. A veces hay personas ricas que tienen salas preciosas, pero a ver, sube los pies al sillón, ¿no, verdad? Y por otro lado, hay lugares un poco más humildes, pero sientes más la comodidad, porque realmente la felicidad no radica solamente en lo material, sino que debe de haber una armonía entre lo material y entre lo espiritual, y cuando hay las dos cosas en conjunto es cuando la persona alcanza realmente la felicidad, la plenitud, la integridad en este mundo, y es aquello que realmente le da vida a la persona, lo hace vivir de verdad, y ese es el mensaje que nos quiere transmitir nuestras tradiciones. Hay otros símbolos que no sé si haya tiempo todavía de explicarlos, los voy a explicar de manera breve. La granada, como ustedes la verán, tiene 613 granitos, y son exactamente 613 los preceptos de la Torá, los preceptos que se llaman mitzvot. Son exactamente 613 las mitzvot, los preceptos que en el judaísmo existen. No todos son aplicables, pero todos hoy en día, porque algunas leyes son para las mujeres, algunas para los hombres, algunas solamente se cumplen en algunos tiempos, como por ejemplo la mitzvah de Rosh Hashanah, de tocar el shofar es solamente una vez al año, etc. Sin embargo, tiene 613 para simbolizarnos que debemos de procurar darle importancia a los 613 preceptos de Dios. Les echamos un poco de azúcar, como pidiéndole: mira Dios, yo quiero hacer las cosas buenas, pero te pido por favor que aquello que voy a hacer, que es bueno,
a veces cuesta trabajo de hacerlo y a veces la persona hace lo que es correcto, pero con dolor y con tristeza y con sufrimiento. Dios mío, que sea placentero para mí hacer el bien, y por eso se le echa también azúcar. La manzana con la miel simboliza la dulzura. La miel sirve para preservar las cosas. En la antigüedad, que no habían refrigeradores, metían los alimentos, no sé, la carne, etcétera, en miel, porque la miel conserva, y la miel le decimos a Dios que nos conserve, y que nos conserve con dulzura lo que tenemos, y que nos lo haga placentero también. Y esto representa un mensaje: Inelo y Anúbelo Ishan, jamás se duerme, jamás cierra los ojos, Shomer Israel, el cuidador de Israel. Y esto nosotros sabemos que Israel, en el transcurso de la historia, así como ha tenido muchos aliados, muchas personas que quieren al pueblo de Israel, también ha tenido en su contraparte y en su paralelo muchas personas que han querido destruirlo y que han querido hacerle daño. Y nosotros siempre recordamos que Dios jamás parpadea en nuestro cuidado. Es decir, si de pronto suceden cosas malas, o a nuestros ojos que son malas, seguramente Dios, a pesar de que nosotros no tengamos la capacidad o no podamos entenderlo, porque la mente del ser humano tiene un límite, ni siquiera utilizamos el 100% de nuestro cerebro y no podemos entender todas las acciones del Todopoderoso, pero sin embargo, a pesar de eso, sabemos que Dios constantemente está vigilando a la humanidad, está vigilando al mundo y a cada persona en particular, y eso simboliza la cabeza de pescado que comemos. No necesariamente es de pescado, algunos comen cabeza de carnero, de cordero, etcétera, y siempre y cuando sea nada más un animal que sea kosher o un pez que sea kosher. Esos son los símbolos más importantes de la festividad de Rosh Hashanah, y ojalá que este Rosh Hashanah tengamos todos la oportunidad de ver cómo este mensaje alumbra los corazones de las personas. Ojalá que Dios por fin se apiade de su mundo y que mande esta conciencia de lo espiritual en el corazón de cada uno de nosotros, como están escritas las profecías del final de los días con respecto a que no habrán más guerras, no habrán más terror, no van a haber ya enfermedades, no va a existir la maldad, ni el odio, ni el rencor, ni el enojo, porque toda la tierra va a estar llena de conocimiento, de sabiduría hacia Dios. Cuando la persona adquiere sabiduría, adquiere conocimiento en un nivel muy alto, muy elevado, entonces la sabiduría lo va a ayudar a controlar su enojo, su ira, toda cosa mala, y que las armas sean fundidas para construir instrumentos para el arado, como dicen los profetas, y que todo eso suceda, ojalá en este año pronto, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, amén. Con la llegada del Mashiach, amén. Podríamos